Me alegro mucho que les guste la alabanza de Gela, esta hermana que canta tan hermoso. Eh, Vamos entonces a comenzar nuestra clase. Vamos a comenzar y les voy a poner una pregunta, a ver si ustedes aceptan este reto. ¿Se recuerdan la vez pasada que hablé con ustedes sobre los mandamientos que Dios había dado a Moisés en el monte Sinaí, Éxodo 20? Y se recuerdan que nos habíamos detenido en el pasaje donde Dios le dice a Moisés: no te harás imágenes en lo alto, arriba, en el cielo, etcétera, etcétera. Y discutimos, ¿verdad? Que muchas veces esto es una malinterpretación que hacen nuestros hermanos evangélicos. Ahora, yo quiero lanzar la pregunta, a ver si ustedes estuvieron atentos a la clase y si ustedes están preparados. Imagínense que llega un hermano protestante y viene y dice: ¿y ustedes los católicos que tienen imágenes en sus iglesias y Dios bien claro lo dijo en los mandamientos, Éxodo 20, no te harás imágenes de lo que hay en lo alto, debajo de la tierra, etcétera, etcétera, y no te postrarás delante de él? ¿Qué ustedes responderían ante esta crítica, verdad, de parte de los evangélicos? Voy a darles la oportunidad, creo que tienen los micrófonos cerrados, voy a darles la oportunidad. No, sí, ya tienen la posibilidad de reactivar los micrófonos. Me gustaría que el que quiera participar reactive su micrófono y nos comente qué le respondería a un protestante que les está criticando porque en la Iglesia Católica tenemos imágenes. ¿Se recuerdan lo que hablamos la vez pasada, verdad? Inclusive vimos textos bíblicos y estuvimos analizando ese tema. Me gustaría que si alguien, verdad, estuvo atento, que pueda compartir con nosotros esta respuesta. Sí, buenas. No. Sí, adelante. Oh. Tenemos dos, está bien. Uno primero y otro después. Venga. Vemos. Ok, Nuris Inmaculada, ¿cómo estás? Bien, bien, Noris. ¿Y tú cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios y la Virgen. Amado y bendecido y protegido por Jesús y María. Amén. Eso es lo importante. Pues, bueno, son muchas las cosas que uno, de las que uno también puede decirle. Pero como nosotros tenemos que contestar con la palabra de Dios para poder tener ¿cómo se dice? Un ejemplo palpable de que no somos nosotros que estamos hablando, sino que es Dios, nuestro creador, y en el Padre en el Hijo, ¿ves? Y el Hijo en el Padre. Pues, como nos dice la palabra de Dios, donde el Señor le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce para que el que la mirara fuera sanado, ¿verdad? A los que habían salido de Egipto, a los que estaban enfermos, y él le ordenó que hiciera una serpiente de bronce para que el que la mirara con fe iba a quedar sanado. Ese es uno de los textos que debemos tomarlo de ejemplo y de ahínco para poderle contestar, porque por eso que el Señor envía a que uno dice en Efesios 6 que uno debe cargar el casco de la salvación, o sea, la palabra, para que cuando ellos contradigan uno le enseñe y le diga lo que dice la palabra. Entonces, porque verdaderamente no era la imagen de la serpiente, sino la fe en que se tuviera. Lo que se iba a recibir, con la que se iba a recibir la sanación. Entonces,
también al Señor ordenar que se construyera su iglesia, su templo, para que donde él habitara, también ordenó a que se colocaran en su altar 2 querubines. Entonces, eso otro ejemplo real de que se puede también todavía enviarlo para que lo vean, porque ante el altar en la iglesia, sabemos que la iglesia es Jesucristo, pero que le llamamos iglesia católica, le llamamos iglesia, a la católica le llamamos iglesia porque Jesús es la iglesia y que Jesús está presente en la Eucaristía. Entonces, por eso le llamamos iglesia, ¿verdad? El templo donde el Señor iba a habitar, él dice en la Biblia, como lo dice en su palabra, cómo quería que se hiciera, de qué le hicieran, con qué le hicieran, qué quería que tuvieran. Y eso fue una de las cosas que ordenó, que colocaran 2 querubines. Entonces, también habla de que en otro texto bíblico, donde dice que el Señor no quiere que seamos adoradores de ídolos, pero no que no llamando ídolos a ellos creen que nosotros vamos y nos arrodillamos en la iglesia. Ellos creen que uno va es a adorar la estatua de yeso, de material que esté, sea, porque hay diferente material, y ellos creen que uno va a arrodillarse, ellos creen que uno está adorando a la Virgen porque uno se arrodille. Ellos no están entendiendo que uno se hinca porque está haciendo un sacrificio, como una humillación. Mejor dicho, ¿verdad? Puedo decir así. O sea, que uno se humilla para hacer un sacrificio de pedirle a la Virgen de rodillas. Entonces, como también sabemos que Jesús está en el altar, está en el sagrario, pues ellos creen que uno va a adorar las imágenes. Entonces, hay muchas cosas que uno también puede decirle, explicarle, que cualquier imagen que ellos puedan tener desde la familia, de cualquier otra cosa en su casa, también uno también puede decirle de eso. Y hay muchas cosas que uno puede No, ha sido bastante amplia en tu respuesta. Excelente, excelente, me pareció muy bien. Creo que estuviste muy bien atenta a cada cosa Nosotros nada aprenderemos. de lo que tratamos y lo que vimos la vez pasada. Me parece muy bien porque tocaste bastantes temas, no solamente los temas en la escritura que aparecen que Dios ordena hacer imágenes, sino también el hecho de que nosotros tenemos imágenes también en nuestras casas, etcétera. Me parece muy bueno. Excelente, Nuri, gracias. No sé si hay algo más que buenas noches, padre. Adelante. Buenas noches, padre. Sí, buenas noches. Padre, bueno, en la Biblia, buenas noches, padre, ¿cómo han estado? Bien, 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 ¿y tú? Padre. Bien, gracias a Dios. Padre, pues el tema es muy importante. Si a uno le llega un hermano separado, aclararle, por ejemplo, lo que dice en Éxodo 1, o sea, empezar con el Éxodo 20 del versículo 1, donde Dios prohíbe claramente es las imágenes de un Dios falso. Es lo que nos está prohibiendo ahí Dios. No tendrás imagen de otro Dios, de lo que hay arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, ni debajo de las mares. Lo que nos prohíbe es tener un Dios falso, ¿cierto? Hacer una imagen de un Dios falso. No simplemente puede ser una imagen, por ejemplo, si analizamos bien el texto, nos quiere decir, por ejemplo, digamos, no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo. Y arriba en el cielo pues habita el sol, y hay gente que piensa que el sol es un dios,
o gente que piensa que la luna es un dios o que las estrellas piensan que son dioses. Entonces, lo que nos está prohibiendo ahí Dios es poner esos objetos, lo que él creó, como si fueran dioses, ¿sí? No te harás de lo que hay en la tierra, dioses paganos de la tierra. En ese momento puede ser el dinero, puede ser el placer sexual, puede ser muchas otras cosas. No simplemente puede ser la imagen. Una persona también puede ser idolatrada, tomar como si fuera una persona un dios o una diosa. Entonces lo que Dios nos prohíbe a nosotros es ese punto de tener imágenes o de hacernos un dios falso en este mundo. Si nosotros vamos a ver cuando Dios en Éxodo 25, que vemos que Dios manda a hacer dos imágenes en el templo de querubines y los ponen en el lugar. Nos damos cuenta, si llega un evangélico, le decimos, en Éxodo 25, el versículo 8 y 9, Dios dice que harán un santuario y lo harán conforme Él lo diga. Y en el versículo 18 manda a poner dos querubines de 25 metros de alto y va diciendo cómo los quiere y en qué lugar los quiere. Ahora, cuando por ejemplo nos dicen que porque nosotros nos arrodillamos frente a una imagen, según eso, nosotros estaríamos adorando una imagen, el cual es mentira. ¿Por qué? Porque Josué, en el capítulo 7, versículo 6, se postró frente al arca, y el arca tenía las imágenes del querubines. Cuando él se postró frente al arca de los querubines, no estaba adorando a los querubines, estaba adorando a Dios. La adoración viene solo del corazón, y eso solo Dios lo conoce. Si llegáramos a más temas o aclararle un poco más, le diríamos que leyera Primera de Reyes, capítulo 5, 6, donde Dios manda a hacer mucho más imágenes. Entonces creo que lo que Dios nos prohíbe, Dios no tiene nada en contra de las imágenes, Dios lo que tiene algo en contra es tomar algo como un Dios. Eso sí va en contra de Dios. Gracias, Padre. Muy bien, gracias, gracias. Veo que han dado muy buenas respuestas hasta ahora, muy amplias y muy precisas. Excelente. Bueno, ¿Alguien más? un poquito comentario nomás. Buenas noches, padre. Mire, hay muchas formas de explicar también a los hermanos separados, porque ellos siempre traducen de una forma un poco distorsionada por cuanto se concentran en un solo versículo, por decirlo. Y lo hacen textualmente. Y a veces la textualidad no la interpretan tampoco bien, como por ejemplo aquí que decía en el Éxodo 20, no te harás imágenes, y el hermano ya lo dijo, es de dioses falsos, ¿no? Y no del Dios verdadero. Todos sabemos cuál es el Dios verdadero, pero ellos asumen como que se ponen, tal vez mucha gente que está en esas otras denominaciones anteriormente fueron católicos y lamentablemente no se prepararon bien, o lo que estudiaron en el catecismo de niños a la adultez se les olvidó, o reciben influencias externas. Bueno, el asunto es que ellos dicen que adoramos, sí, las imágenes, los objetos y así. Piensan que es al yeso, a la madera que está representado ahí, que es lo que adoramos, que porque nos postramos, y no es así. Entonces yo alguna vez tuve la oportunidad de hablar con algunas personas y les dije, mire, estábamos en una sala y ahí había un cuadro. Le digo, ¿por qué tiene ese cuadro usted? Dice, bueno, porque me gusta. Más allá estaban las fotografías. Y esas fotografías de la familia, estaba la mamá o el papá, así. Entonces yo le digo, usted cuando muere un ser querido, uno se pone a contemplar las fotografías y se empieza a recordar las cosas que vivió con esa persona. Entonces es algo, un sentimiento del corazón, es un sentimiento íntimo. No es que estamos al papel, al cartón o a lo que está ahí representado, es a la persona que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, que nos postremos ante una imagen, estamos haciendo reverencia a ese sentimiento, a ese sentido
de amor del corazón a Dios. Igualmente, cuando coges una fotografía de un papá, de un hijo, de una mamá, estás acordándose y dándole el cariño cuando mira la foto. No es que está adorando a la representado ahí, es el sentimiento, es el sentido de que uno tiene el afecto, el amor a él. Y no a lo que está ahí plasmado. Eso le recuerda, pero no es que estamos adorando a eso. Y muchas cosas también que en la antigüedad, por ejemplo, cuando vinieron los españoles acá a América, aunque eso no lo tratamos de, el idioma era diferente. Y lo mismo debió haber pasado en Europa, en Asia, qué sé yo. Entonces, para poder enseñar o evangelizar, se tomaban imágenes, dibujaban los cuadros o se hacían las representaciones de lo que estaba en la Biblia para que puedan comprender, por ejemplo, los nativos aquí y así. Al menos yo soy de Ecuador. Aquí en Quito, Ecuador, tenemos unas joyas, digamos ahí, artísticas en nuestras iglesias, ¿ya? Y Claro, bueno, claro. entonces es porque se representaba de esa manera y muchos artistas fueron indígenas que hicieron esas imágenes que ahora son como reliquias, aparte de que nos representan a nuestra iglesia, a nuestro Dios y a todo lo que tenemos nosotros. Y entonces es bien fácil debatir eso porque aunque ellos vienen siempre con libros textuales porque tienen unos como índices, unos libros índices que tratan cada capítulo y es para como hacerle dudar a la persona. Entonces sí, es importante y por eso yo le agradezco, padre, por esta iniciativa de estar haciendo estos cursos porque sí se debe incentivar más que a los niños. Está bien en la catequesis, hasta cuando hacen la confirmación, pero cuando hacen estos cursos yo pienso que deben participar, compartir, al menos en las tareas, los padres. Por ejemplo, decía yo algún momento a alguien, deberían hacer como que los niños entrevisten a sus papás sobre estos temas y ver qué opinan los papás. Pero ¿para qué? Para que manden los deberes, llevan y con las respuestas de los papás y el resumen que ellos toman de lo que contestaron. Porque hay muchos padres que se olvidan y se alejan y les ponen a los niños a la catequesis y hasta luego. Y van solo ya para la fiesta de en el día que se va a hacer la comunión o la confirmación. Entonces lo que nos falta tal vez un poquito aquí dentro de la Iglesia Católica es permanecer estudiando la palabra, creo que se llama apologética, no sé, bueno, pero para no caer en estas cosas. Por ejemplo, a mí me sorprendió un señor y digo, a veces me duele en el corazón porque un señor que ha estado con los franciscanos por años, trabajando, creo que él también ha intentado hacerse fraile o algo así, y ahora es de los testigos de Jehová. Y me dice, a mí me gusta hablar de la palabra y a usted también parece, y me dice a mí, por ejemplo, ¿por qué ustedes se basan en cosas, nos acusan a nosotros de estar fuera de la verdad? Dice, pero ustedes se basan en cosas falsas, y decía. Por ejemplo, dice, cuando al ladrón bueno Jesús le dijo en la cruz, ahora mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Pero si Jesús resucitó a los 3 días, dice, ¿cómo? Ahora mismo. Entonces yo le digo, miren, ¿cómo alguien me parece que lo mismo que le dijo a San Agustín, un angelito que jugaba en la arena? ¿Sí, no? Dios es omnipotente, para Dios nada es imposible. Entonces, y si son Padre, Hijo, Espíritu Santo y todos son solo, tienen que comprender eso. Entonces yo no entiendo. Y a veces se cogen así de textos tan, digamos, tan que suspicaces que pueden convencer a
a los hermanos católicos. A tal punto que este señor, yo le digo, a mí me admira que usted tantos años ha pasado, yo creo que no lo hizo de corazón, porque a veces nosotros tenemos que pedir a Dios que nos abra los ojos espirituales, los ojos del corazón, y antes de leer la palabra, y mucho más tiempo, tantos años desperdiciados, y ahora es al contrario. No le entiendo, decía yo. Entonces, sí, lo que debemos pedir es más profundizar en el conocimiento. No importa no saber los textos que, por ejemplo, como ellos lo repiten en Génesis 1, 20, y así, y se saben de memoria porque tienen como un diccionario para cosas. Bueno, y no es asunto de pelear. Yo aprendí algo de mi madre que era bueno, ya tenía 89 años cuando vienen unos hermanos separados a visitarla. Claro. Y le dicen que quieren, ¿qué tema quiere? Escoja cualquier tema. Y entonces mi mami le dice de la muerte. Entonces se ponen a buscar en su diccionario así. Y mi mami, ven, hijita, me dice a mí, me llama. Le digo que venga que tú también atiendas. Ya. Entonces se ponen a buscar. Entonces mi mami dice, mientras buscan, eran 2 personas. Mientras buscan, ¿le puedo pedir un favor? Dice, claro, claro, dice la señora. Y dice, podemos rezar un Padre Nuestro y Ave María, dice así, ¿no? Entonces le quedan viendo y dice, ay, mira el reloj, por ejemplo. Y no fue necesario ni discutir, ni disputar, nada, sino que dice, le dice a la otra persona, ¿a qué horas quedamos de ir a la otra casa donde la otra señora? Dice, porque ya son las 10. Sí, creo que le dijimos a las 10. Entonces mi mami, muchas gracias, muy amables, hasta luego. O sea, no fue necesario la discusión, pero les dijo mi mami, yo no sé, tal vez se les faltó el tiempo, pero rezar el Padre Nuestro y el Ave María rapidito. Se pusieron rojas, se excusaron y se fueron. Así fue. Entonces, lo que pasa es que nosotros somos los que debemos estar firmes en nuestra convicción para no fácilmente dejarnos llevar por el camino que otras personas nos quieren llevar. Eso es lo que tenía que decir para mí. Eso es. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, padre. Buenas noches. Yo, la verdad, soy Clara. Yo no estuve en la clase pasada, pero por supuesto que estuve mirando y escuchando la grabación y estaba muy interesante. O sea, todas las clases son interesantes, por supuesto. Pero la de esta en la que yo, prácticamente todo el mundo ya dijo lo que yo quería decir y al último ya me quedé medio sin palabras. Pero hay una cosa, padre, que cuando yo nunca tampoco tuve una conversación con un hermano separado, pero yo siempre leo y veo, o sea, es la misma cantaleta de siempre, esto de la Virgen María y esto de las estatuas, de las imágenes. Bueno, yo le diría, si me encuentro con ellos, porque ya realmente, aparte de lo que yo sé, ¿verdad? Yo la verdad que no uso la Biblia así como o sea, con el versículo esto y aquí dice y en el Éxodo dice, bueno, esas cosas estoy media corta, a pesar que ya estudié mucho la Biblia, pero siempre puedo hablar un poco sobre el tema. Y lo de la otra vez justamente que hablaron de las imágenes, también es la respuesta o la pregunta, diríamos, a esta gente, que la imagen está en todas partes, sea la imagen de un paisaje, sea una pintura, todo en toda la casa se puede tener imágenes. En instituciones hay imágenes, hay cosas así, pero el tema es que esas cosas no se tienen por el sentido nada más del significado de eso en esa casa o lo que sea. Pues la misma cosa, si nosotros tenemos una imagen
que ellos también están con la cuestión de los santos, ¿verdad? Los santos y encabezado por la Virgen María, como siempre. Entonces, esas son personas, esas son alguien que existió en la tierra. Ellos también creo que no creen en los santos. Entonces, pero son gente que estuvieron muy viviendo esa fe, por ejemplo, como San Agustín, San Antonio, San Francisco, y todas las cosas que ellos hicieron, y se hace una imagen, y ellos se hicieron santos. Ahora, se hace la imagen, es porque es como algo espiritual que uno tiene, pero más uno siente, cuando uno ya es católico, creyente, seguidor, uno siente espiritualmente, siente en el corazón eso. Puede ser que tengas la imagen o no tengas la imagen, pero no se considera ídolo porque ellos interceden por nosotros. Y la Virgen María fue una mujer que existió. Entonces, puede haber fotos, puede haber imágenes de cómo quizás haya sido ella, o sea, como que se está dibujando, ¿verdad? Pero es simplemente como un recuerdo. No, idolatrar es otra cosa, eso no se hace, pero ellos piensan que nosotros tenemos como ídolos a esa gente y no piensan en el sentido espiritual de que están intercediendo por nosotros, especialmente los santos. Yo por eso siempre dije, gracias a Dios que estos hermanos separados le creen a Jesús, porque si es que hasta ese punto llegan, entonces es un poco difícil, más difícil es pero lo que yo quiero decir, padre, es que si se tiene una foto, una imagen, una estatua de alguien que existió y que se hizo santo, la Iglesia Católica lo hizo santo, son que llegaron, que ellos interceden por nosotros, pero la verdad que son solamente imágenes, pero más podemos tener en el corazón. La limpia es mía, porque yo limpio bien. Vos no limpias bien. Acepta. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Yo diría que nosotros los católicos no adoramos imágenes, nosotros veneramos las imágenes, pero nosotros adoramos a Dios. O sea, si un hermano separado me pregunta a mí eso, mi respuesta sería simplemente esa. Nosotros no adoramos imágenes, una cosa es adorar y otra cosa es venerar. Exacto. También muy buena respuesta. Y decirles que obviamente los que en realidad están adorando son aquellos que adoran los ídolos, como el dinero, como el alcohol, como el sexo, como la droga, etcétera, que son verdaderos ídolos que sustituyen a Dios. Nosotros simplemente adoramos a Dios y tenemos las imágenes como el mismo Dios nos ha mandado en el Antiguo Testamento a hacer imágenes. Vamos a ver algunas preguntas que hay en el chat, porque veo que hay algunas preguntas interesantes y me gustaría que las tomáramos en cuenta. Hay una pregunta donde dice: Padre, buenas noches, yo entiendo bien lo que nos dice el mandamiento sobre las imágenes, sin embargo, me hicieron una pregunta que no pude responder. ¿Por qué entonces los católicos omitimos ese mandamiento? Porque cuando nos enseña ese mandamiento no está. Bien, es una excelente pregunta. Voy a responderla para que ustedes también tengan ese conocimiento. Fíjense, los mandamientos, si uno lo va a contar, podrían ser hasta 13 incluso. Si uno los va a contar así aislados, ¿ok? Yo soy Yahvé tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Yahvé en vano,
Acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los siervos, los animales, ni cualquier otra cosa de tu prójimo. Así visto, parecerían 13 mandamientos, pero sabemos que no hay 13. Sabemos que son 10. Entonces, hay una tradición que es la tradición Septuaginta, que es la que nace básicamente de la traducción al latín de las escrituras. Y evidentemente de allí también la interpretación de los mandamientos de un modo posterior. De ahí viene Filón de Alejandría, que hace también una distribución de los mandamientos. Otra la hace el Talmud, ¿verdad? Que como ustedes saben, también tiene un peso interesante, porque acuérdense que el Talmud en realidad es el que recoge todas las discusiones de los rabinos, de las leyes, porque acuérdense que todo esto es del Antiguo Testamento, y ellos son los grandes estudiosos del Antiguo Testamento, los judíos, y hacen también una estructura de los mandamientos, donde prácticamente ellos lo que hacen es que hacen del prólogo el primer mandamiento y luego combinan la prohibición de adorar otros dioses fuera de Yahvé con la prohibición de la idolatría. San Agustín sigue el mismo proceso también del Talmud, combinando entonces el versículo 3 y el versículo 6 del texto, ¿verdad? De los mandamientos del texto de Éxodo 20. Sigue también el catecismo de la iglesia, que es el que ya conocemos en la actualidad. Los 10 mandamientos que conocemos de la actualidad son la tradición del catecismo de la iglesia. Ahora, yo les he dicho todo esto para que entendamos por qué no se especifica exactamente ese de adorar, porque, o sea, de hacer imágenes en realidad, porque lo que hace la Iglesia Católica es combinar los versículos del 2 al 5 del Éxodo en un solo mandamiento. O sea, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, les voy a leer los primeros versículos para que ustedes entiendan a qué nos estamos refiriendo. Cuando dice: yo el Señor soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay debajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas de debajo de la tierra, y no te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Ojo, todo eso que es del versículo 2 al 5, nosotros los católicos no lo omitimos, simplemente nosotros lo resumimos en el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas. Porque nosotros creemos que amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir también no tener ídolos, porque cuando tú tienes un ídolo ya tú no estás amando a Dios, estás amando al ídolo. ¿Ok? Cuando hablamos de las imágenes, lo estamos entendiendo en combinación con lo que es la idolatría, no con lo que es la imagen como tal, porque es absurdo si nosotros pusiéramos que Dios nos está mandando a no hacer imágenes, cuando Él después de eso nos manda a hacer imágenes. Y tenemos las imágenes de los querubines, tenemos la imagen de la serpiente de bronce, etcétera, etcétera. Entonces, por eso no es un mandamiento
textual al pie de la letra de una imagen, porque Dios mismo nos está mandando también a hacer imágenes. Solo que para nosotros los católicos el mandamiento es amar a Dios. ¿Ok? No hay nada que esté por encima de Dios. Ningún ídolo, ni de imagen, pero tampoco ni siquiera de cosas espirituales como podrían ser, como les decía, el amor hacia una persona o lo que sea. No, el amor a Dios está por encima de todo. Entonces, el mandamiento para nosotros es amar a Dios sobre todas las cosas, y ahí está condensado todo. No hay que ser idólatra, no hay que colocar otros dioses fuera de nuestro Dios. Entonces, por eso es que nosotros lo condensamos. Entonces, al hermano protestante le dice, no, hermano, no estamos omitiendo nada, simplemente nosotros estamos colocando en el primer mandamiento todo lo que corresponde al amor a Dios. O sea, no colocar a Dios en otra posición, colocar a Dios por encima de todo, no hacerse ídolo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todo lo que está del versículo 2 al 5 para nosotros es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si no, resultarían 12 y 13 mandamientos si nosotros vamos a desglosarlo. Aparte que sería inútil, porque hablar de escultura, etcétera, empezamos nosotros a interpretar la Biblia al pie de la letra y nos desligamos de lo que es la interpretación real, porque acuérdense que al pie de la letra nosotros nos estamos perdiendo entonces la interpretación real de que Dios en realidad no nos está mandando a quemar las fotos, las imágenes, no, porque es absurdo, ¿ok? Nosotros concebimos el primer mandamiento como amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, que corresponde al Éxodo 20, versículo 7, y también que está contenido en el Deuteronomio 5:11, que nos dice, no tomarás en falso el nombre de tu Dios, del Señor tu Dios. Para nosotros es no tomar el nombre de Dios en vano. El tercer mandamiento, fíjense que el tercer mandamiento nosotros también lo consideramos diferente. El tercer mandamiento, que sería Éxodo 20, del versículo 8 al 10, donde dice, recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es el día de descanso para el Señor, no harás ningún trabajo. Para nosotros ese es santificar las fiestas. Ahora le podríamos pedir a nuestro hermano protestante, bueno, ya tú que estás tomando al pie de la letra todo y quisieras colocar dentro de los mandamientos el de las imágenes, ¿dónde lo colocarías? ¿Harías un mandamiento número 11? ¿Colocarías el tercer mandamiento así textualmente? Recordar el día del sábado, cuando ellos, los protestantes, los únicos que recuerdan el sábado son los adventistas del séptimo día. El resto de los protestantes observa el domingo. Entonces, si observan el domingo, quiere decir que ellos ya han interpretado este tercer mandamiento de un modo diferente, no como recordar el día del sábado para santificarlo, sino más bien santificar las fiestas, que para nosotros es el domingo. El número 4, donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar, que es el Éxodo capítulo 20, versículo 12, para nosotros es honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto es mucho más concreto, más claro, dice, no matarás, no matar. Número 6, no cometerás adulterio, no cometerás actos impuros, o sea, coincide. 7, no robarás. 7, no robarás. 8, no darás testimonio falso contra tu prójimo. El 8 es, no dirás mentiras y no darás falsos testimonios ni mentir, ¿verdad? 9, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu sierva. Entonces, acá para nosotros, el 9º mandamiento, para nosotros es no consentirás pensamientos ni deseos impuros, o sea, no codiciar la mujer del prójimo. Y el 10º, donde nos dice, no codiciarás nada que sea de tu prójimo, no desearás la casa, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, nada que sea de tu prójimo. Para nosotros es no codiciar los bienes ajenos. Ven, en realidad los 10 mandamientos que nosotros tenemos no son diferentes a
los que Dios nos ha dejado. Son los mismos, solamente que nosotros le estamos dando en realidad una interpretación real de lo que Dios nos quiere realmente decir. Porque si nosotros vamos a asumir el texto de Éxodo 20, nos daría 13, 14 mandamientos, si nosotros vamos a dividir todo. Imagínense que nosotros podríamos decir, no codiciarás la casa del prójimo, no codiciarás el campo del prójimo, no codiciarás el siervo o la sierva, no vamos a codiciar el buey del asno, no codiciar. Entonces se nos convertirían como 20 los mandamientos. Entonces hay que decirle a nuestros hermanos evangélicos, primero, antes que nada, que entiendan las cosas como Dios las ha querido revelar, no como ellos están interpretando, porque ellos están interpretando algo que no es cierto. Dios no nos está diciendo en un mandamiento de no tener imágenes, porque de hecho ellos mismos tienen imágenes, tienen fotos, ¿verdad? Entonces hay que entender que no se trata de las imágenes, sino de la idolatría. O sea, ¿qué es lo que realmente nosotros colocamos antes de Dios? Y no tiene que ver con imágenes. La idolatría pueden ser muchas cosas. Los ídolos pueden ser muchas cosas que no tienen muchas veces ni siquiera que ver con imágenes. Muy buena esta pregunta. Me he detenido bastante a contestarla porque creo que es muy interesante este tema. Buenas noches, padre. Disculpe, recién he podido ingresar. Bendiciones, Jorge. Ok, Jorge, muchas bendiciones también para ti. Si de algún modo te has perdido algo, pues recuérdate que siempre estamos grabando la clase para aquellos que luego, si la pierden, puedan retomarla. Buenas noches, hermanos. Pues como testimonio, yo pertenecí mucho tiempo, más o menos 19 años, a una secta protestante. Oh, qué bueno que hay alguien también entre nosotros que perteneció a la secta protestante, conoce bastante bien eso. Y ese tema de las imágenes es el que más se cita porque se enseña al tener el rechazo pues a las imágenes, y en verdad que hay que escudriñar mucho la palabra de Dios. En el 2015 yo tuve ese encuentro con Dios, ya tengo casi 7 años de que el Señor me llamó a la conversión y me siento muy orgullosa de ser católica, futura religiosa Josefina. Oh, excelente. Beatriz, no sé si estás ahí escuchándonos, si quieres reactivar tu micrófono, porque me gustaría, a ver, voy a dar la posibilidad porque no, a ver, te doy la posibilidad de reactivar tu micrófono para que nos hables de tu testimonio. Qué hermoso, ¿verdad? No sé si estás escuchándonos. ¿Puedes reactivar tu micrófono? Sí, padre, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ahora, Beatriz, cuéntanos, ¿cómo fue ese paso tuyo de la secta? Después de 19 años, pienso que seguramente sería desde pequeñita. Sí, prácticamente, padre, que solamente recibí bautismo y confirmación. O sea, mis papás como que, como comúnmente dicen en mi pueblo, ¿verdad? Por salir de compromiso, pero no me instruyeron pues en la fe católica, sino que me llevaban pues algunas personas me llevaban a escuelas bíblicas y todo eso, ahí fui creciendo, ¿verdad? Claro, Como protestante. como Pero es muy protestante. bonito, la verdad, ese encuentro con Dios. Y más que todo, él le decía de las imágenes, pues sí es un tema que lo hablan mucho, ¿verdad? Ese rechazo, que las imágenes, que Éxodo 24 y tantas cosas, ¿verdad? Que uno le Claro, eso, enseña. ¿verdad? Eso es lo que Ujú. más... Sí, porque ellos siempre se graban como una especie de, yo digo, se graban como frases que siempre son las mismas. Las imágenes, la Virgen María, la no sé qué, son como los temas fijos, que no salen de ahí, ¿no? Siempre constante con el ataque de ellos a las imágenes, a la Virgen y al Papa. Casi siempre eso es. ¿Y cómo Así fue tu es. conversión? Cuéntanos, ¿qué fue cuál fue el momento en el cual tú dijiste, no, yo estoy equivocada, tengo que ir a la iglesia verdadera? ¿Qué fue lo que te llamó? Y la verdad que mi tía compartía su testimonio, Ujú. porque ella fue a un retiro con los hermanos misioneros de Jesús. Y yo Ajá. tenía como que esa curiosidad porque ella nos compartía
decía el Espíritu Santo, o sea, cómo el Espíritu Santo obra en un retiro. Entonces yo tenía esa curiosidad, o sea, más que curiosidad, esa necesidad. Entonces, y fue muy curioso, pues, porque al ir al retiro, al decir sí voy, en un momento me arrepentí, porque yo decía, pero si soy protestante, o si soy cristiana evangélica, entonces, ¿cómo yo voy a ir a algo católico? Entonces, como que ya uno se empieza a cuestionar uno mismo a las decisiones que uno toma. Pero la verdad es que, aunque me costó mucho en ese retiro arrodillarme, o sea, porque frente a mí estaba la imagen de la Virgen, entonces me fue como que un poco difícil esa parte, ¿verdad? Porque decía, no te arrodillarás, entonces es como que ese un poquito miedo, ¿verdad? Y desconfianza en ese tema, pero ya Dios hace la obra, Padre, porque ya uno poco a poco va aprendiendo. Y en medida, pues, el retiro avanzó, yo pude comprender tantas cosas, pues que yo dije, doy gracias a Dios porque sé que estaba equivocada con lo que yo creía, que pensé que así era, ¿verdad? Porque no, sabemos que no es así, porque arrodillarse es una manera de respeto y veneración, ¿verdad? Ante una imagen, aquella persona, o sea, que me representa. Por ejemplo, a la Virgen María, le tenía un poco también de rechazo a ella, porque ya como usted lo decía, es un tema que lo sacan mucho, pues, que la Virgen María, que no hace milagros, que no nos lleva hacia Dios, pero sabemos que ella llevó a Dios mismo, o sea, a Jesucristo. Entonces, y también tener esa oportunidad de ese encuentro con ella, para mí, pues, muy importante. Todo muy importante, Padre. Y una última pregunta. ¿Cómo fue ese paso a la Sí, vida religiosa? ¿Te vas a hacer religiosa, Josefina? a primero Dios que sí. Pues Bueno, la inquietud me surge, pues, Padre, en una hora santa. O sea, ajá, ese deseo de querer servir al Señor, de querer seguirle en una forma más plena y ujú. poder, pues, ayudar a los demás. Y por ahí me consagré en mi parroquia como guardia del Santísimo y ahí empecé mi caminar, ¿verdad? Claro, claro. No, pues muy hermoso eso. Esperemos que, bueno, pues nos comuniques, nos vayas comunicando de todos los pasos que vayas dando en la vida religiosa y bueno, pues ya desde ahora te deseamos muchos éxitos y que el Señor te acompañe, te dé mucha fuerza. La vida religiosa no es sencilla, tú lo sabes, ¿no? Estás enfrentando algo que realmente el demonio siempre trata de poner este, su zancadilla adelante, pero con la ayuda de Dios, pues todo lo vas a poder y obviamente nosotros vamos a orar para que, Así es, Padre. Pido sí, para que, muchas oraciones. sí, cuenta con la oración de todos nosotros, para que Dios te acompañe en ese proceso tan hermoso. Bueno, Muy Padre. bien, gracias por tu testimonio y qué lindo, ¿verdad? Que vean cómo el Señor va haciendo sus milagros, ¿verdad? A través de sus siervos, de personas que de alguna manera u otra han comprendido cuál es el camino de la iglesia correcta y cómo a través de esa conversión toca tanto el corazón de las personas que hay que hay que consagrar la vida a Él después de encontrarse con Él, porque se ve que Dios te ha dado un abrazo muy hermoso. Y eso, bueno, lo hemos percibido todos de una manera u otra, de un tipo de vocación u otra. Hemos percibido cómo el Señor nos ama tanto, que quiere, ¿verdad? También consagrar nuestra vida a Él. Vamos a continuar con las preguntas, que hay preguntas muy interesantes acá, muchos comentarios hermosos.
muchos comentarios bien hermosos. Buenas noches, padre. Mi cuñada me reprochaba diciendo que si nosotros no adoramos las imágenes porque no los sacerdotes aclaraban eso, que las imágenes no hacían milagro, que había mucha gente creyéndolo, que ella veía cuando era católica que los padres no le decían nada y vio varias señoras que mostraban la adoración a una imagen cuando iban a una iglesia. A ver, vamos a aclarar esto. Sabemos que hay muchas personas que obviamente con las imágenes a veces no tienen una relación normal, porque son personas que son de una fe popular muy sencilla y el amor a Dios o a la Virgen o a algún santo se lo muestra a través de esos actos, a veces como demasiado esotérico con las imágenes. Eso lo entendemos. Yo creo que sí hay que hacer una catequesis más interesante sobre esto, un poquito más profundo, con las comunidades, los párrocos tienen que hacerlo, para hacer ver a las personas que el amor a Dios lo podemos manifestar de un modo más espiritual y tal vez, ¿verdad?, comportarnos de una mejor manera con las imágenes, porque a veces no se tratan a las imágenes como deben ser, porque sí, en eso muchas veces hay algunos hermanos que tienen razón. Las imágenes deben ser consideradas como nosotros las consideramos. Nosotros los católicos consideramos las imágenes como recuerdo, como catequesis, como, como la imagen, o sea, debe ser la imagen de lo que nosotros consideramos, ¿verdad?, que es Dios, o lo que nosotros consideramos que es la Virgen o los santos. En eso sí tenemos que ser muy claros y ayudar a la gente también a entender eso. No podemos permitir, ¿verdad?, que las personas lleguen a tener actos que parecerían como adoración de imagen, claro, eso sí. Por otra parte, yo creo que debemos entender que cuando nosotros de alguna manera hacemos un acto respetuoso con alguna imagen, no estamos adorando, sino simplemente estamos haciendo un acto litúrgico. Pongamos el beso de la cruz. Cuando tú besas una cruz, puede ser de madera, puede ser de lo que sea, es como quien besa la foto de su papá que murió, por ejemplo, ¿no? O de su abuelito, o de un hijo de alguien que murió. Entonces, claro que si viene alguien y te ve así, podría decirte, estás besando la foto de una persona que no está allí, no está en el papel. Ok, sabemos que no está en ese papel. Pero si besamos una foto, es porque consideramos que amamos a esa persona, que les recordamos, y esa es la manera de nosotros manifestar nuestro amor hacia esa persona. No quiere decir que estamos besando a la persona. Claro, sabemos que estamos besando un pedazo de papel, pero es nuestro, diríamos, nuestra manera de expresar el amor hacia alguien. Entonces no pueden los protestantes criticar eso, porque es una manera muy normal que tenemos todos los seres humanos de manifestar nuestro amor, ¿verdad? Cuando besamos una cruz, cuando besamos una imagen, es como si besáramos una foto de alguien que queremos y que ya no está presente. Es lo mismo, es lo mismo. Y tú no le puedes decir a una persona que está besando, por ejemplo, la foto de su papá que murió o la foto de alguien, no le puedes decir, tú eres una idólatra, estás idolatrando la imagen. No, no está idolatrando la imagen. Simplemente el beso a la foto es una manifestación de un amor que, como no está la persona física, lo hacemos en la foto, pero sabemos que no estamos besando la foto, no estamos besando la persona en sí, sino su recuerdo, su imagen, su cara, sus ojos, su pelo. Recordamos todo eso y le besamos. Entonces, eso lo hacemos desde niño. Los niños
besan las fotos de sus papás, los niños manifiestan, ¿verdad?, un cariño también a algunos objetos, como por ejemplo, algunos juegan desde chiquito con algunas muñecas, etcétera, y las besan y las duermen y es una manera de manifestar el cariño. No quiere decir que estamos idolatrando. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Entonces, un beso, por ejemplo, de la cruz que tenemos los Viernes Santos, no es una idolatría. Es la manifestación de un cariño, la manifestación de un afecto que lo hacemos como lo hacemos los seres humanos. Es normal, como quien besa una foto, como quien besa un recuerdo, la camisa de alguien, no sé, tantas cosas, ¿verdad?, que hacemos los seres humanos para recordar y amar a nuestros seres queridos, que no tienen por qué criticarnos por eso, porque no tiene nada que ver con la idolatría. Es completamente mal interpretado. Ahora, si es verdad que hay muchas personas que a veces exageran, hay algunas tradiciones que han exagerado, incluso sé que en España hay unas tradiciones un poquito extremistas a veces con las imágenes. Yo creo que tenemos que ser muy, ¿cómo diríamos? Muy reflexivos con eso, reflexionar bien qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que sí podemos hacer, qué es lo que es normal hacer, ¿verdad? Si tenemos imágenes, sin tener que llegar a actos, yo no diría de idolatría, porque no es de idolatría, pero sí podrían ser actos exagerados con imágenes que puedan ser no normales, digamos, no el recuerdo normal, que puede ser un beso a una foto, a una cruz, como puede ser también las procesiones. Sí, es normal, porque obviamente llevas en procesión porque es alguien que tú recuerdas, que amas, que quieres. Y obviamente lo haces ver a los demás, ¿no? Lo haces ver a los demás. Entonces, esto es muy importante que sí lo tengamos en cuenta y que ayudemos también a muchas personas que tienen una fe muy popular y que tal vez no han tenido una catequesis, una enseñanza muy profunda, entonces por eso es que pasa eso. Buenas noches, lo que pasa es que hay personas que adoran, no veneran, entonces ahí vamos incluidos todos. Sí, claro, mira, a ver, hay unas religiones que nacen de la santería. Ustedes saben. Bueno, no sé si conocen mucho, tal vez en Centroamérica, pero hay países, por ejemplo, del Caribe como Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y algunas partes de México donde se practica la santería. Haití, donde se practica mucho el vudú también. Usan, porque acuérdense que todo esto surge por los esclavos africanos, que muchos de ellos estuvieron obligados a profesar la fe católica, entonces confundieron los santos católicos con los dioses africanos y se mezcló lo que se llama un sincretismo religioso o una religiosidad que no es religiosidad católica, que es una religiosidad sincrética, y ellos sí hacen verdaderas adoraciones. Incluso no los consideran santos, los consideran dioses, porque es el paralelismo que tienen con los dioses africanos. Entonces, ahí sí puede pasar que al considerarlos dioses, se adoren algunas imágenes. En la santería, por ejemplo, incluso les ponen comida a los santos, toda una serie de cosas que entonces ahí entramos todos nosotros también, porque nos cuelan y dicen, bueno, todos los católicos también adoran y hacen lo mismo, como si hiciéramos nosotros igual. Y no, obviamente es diferente, pero lamentablemente sí, el comentario que haces, estoy muy de acuerdo con que lamentablemente sí pasa que todos vamos incluidos en esa situación. Padre, entonces lo que hacen fiesta por San Antonio, San Pedro, ¿ellos están mal o están bien? No sabría a qué te refieres con la fiesta de San Antonio, San Pedro, porque no sé qué tradición tienen, qué hacen en las fiestas de San Antonio que yo he presenciado. No, pues son misas normales y sacan la procesión, igual San Pedro, San Pablo. No sé si tal vez haya algún tipo de acto
sincrético o de santería, no sé, porque no conozco la tradición en tu país que hacen por San Antonio, San Pedro. En las ciudades que yo conozco, los países donde he visitado y tal, la tradición que hacemos con San Antonio y con San Pedro, algunos no hacen mucha, digamos San Antonio, donde está el cuerpo de San Antonio, que es en Padua. Bueno, ustedes saben que es San Antonio de Padua. En Padua, en Italia, que por cierto se conserva la lengua de San Antonio. Ustedes saben que la lengua es algo que desaparece, que se corrompe. Se corrompe como se corrompe la piel normal, ¿verdad? Lo que queda nada más son los huesos. Sin embargo, de San Antonio ha quedado la lengua intacta, y es porque era un predicador, un gran predicador. Si ustedes van a Padua, ustedes van a encontrar en la reliquia la lengua de San Antonio. Entonces, claro que lo que nosotros hacemos no es adorar, aparte que es un santo, nosotros los veneramos, pero las reliquias que tenemos de los santos son el recuerdo de ellos. Por ejemplo, es algo milagroso que una lengua de una persona, de un ser humano, no se haya corrompido, como normalmente todas las lenguas se corrompen porque es tejido blando, o sea, se lo comen los gusanos. Sin embargo, de San Antonio no. De San Antonio queda intacta porque era un gran predicador. Con su lengua enseñaba a las personas que se acercaban a Dios. Entonces, lo que nosotros hacemos con San Antonio no es absolutamente ninguna adoración, sino que le manifestamos nuestro cariño, nuestro afecto de alguna manera. Y si ustedes visitan Padua, pues van a encontrar que todos los días es un mar de gente, mar de gente. Hay que hacer colas, hay que hacer una fila larga para poder entrar a ver la reliquia de la lengua de San Antonio, porque es milagroso, es un milagro, ¿verdad?, que haya quedado intacta, pero no estamos adorando. Tal vez hayan personas que no lo consideran adecuado, ¿verdad?, lo que hacen, y bueno, pues sí, podríamos tal vez considerar que no están venerando, sino que tal vez están adorando, pero las experiencias que yo tengo, no son así. Las únicas experiencias negativas que yo he visto han sido sobre todo relacionadas con la santería, no tanto con las personas de la iglesia, porque casi siempre las personas de la iglesia saben cómo comportarse, pero cuando hay procesiones, generalmente estas personas que practican la santería vienen a las procesiones y muchos de ellos tienen comportamientos que no son el adecuado, que parecería como si estuvieran adorando a las imágenes. Incluso ellos lo hacen, pero no son personas practicantes, no son personas que pertenecen a la iglesia. Acuérdense que la iglesia católica es muy grande. Hay muchas personas, hay personas que sí vienen a la iglesia católica, han pasado el catecismo, saben cómo comportarse, pero hay personas que no, que nunca vienen a la iglesia, solo vienen cuando hay un evento grande, y entonces su comportamiento tal vez no es el comportamiento de un católico. Acuérdense que no se echan a todos en el mismo saco, dicen los católicos, y sin embargo muchas veces son grupos que son grupos de santería, de espiritismo, etcétera, ¿ok? Aquí en Perú hay muchos pueblos que tienen costumbres religiosas desde muchos años atrás, en el cual hacen procesiones, bailes, comidas propias del lugar, que no la veo mal yo, que hagan bailes y comidas. Hasta ahí no está mal. Eso es una fiesta, obviamente, que se hace. Entonces, los protestantes critican, sin embargo, yo creo que es una forma muy hermosa de vivir nuestra religiosidad, pues incluso se encuentra más respeto y devoción a aquellas personas. Claro, claro, yo no lo encuentro mal. O sea, que se hagan procesiones está muy bien, porque las procesiones es para manifestar el cariño, el afecto, para que el santo sea conocido en personas que tal vez no lo conocen y tal. Y lo que se puede hacer como comidas, como bailes, es una fiesta. Es una fiesta. Es como cuando a alguien cumpleaños le hacemos una fiesta. El cumpleaños del santo es el día suyo, le hacemos una fiesta. No está presente materialmente, sino que está presente espiritualmente, pero nosotros hacemos una fiesta para recordarlo. Entonces eso no está mal. Eso está muy bien, y de hecho nosotros los católicos lo hacemos
siempre pensando que la fiesta más grande tiene que ser para Dios, eso sí. Acuérdense la Pascua, acuérdense la Navidad, siempre tiene que ser la fiesta más grande. Porque lamentablemente algunos santeros, los que practican la santería, el espiritismo, dan demasiado importancia a los santos y prácticamente ninguna importancia a Dios. Entonces ahí sí estamos equivocados. ¿Ok? Pero si se le da la mayor importancia a Dios y recordamos sus fiestas como principales más que nada, yo no veo ningún problema que también la hagamos para los santos, siempre y cuando sea menor que la de Dios, que la de Jesús. Padre, en mi país, México, casi en cada pueblo tienen un santo supuestamente muy milagroso. Dicen que si uno no va con devoción, uno le pasan cosas malas, le ponen mucho dinero, le ponen cosas de oro. Muy buena pregunta. A ver, yo diría que hasta la primera oración está todo bien, o sea, que hay santos que pueden ser milagrosos. Acuérdense que no es el santo milagroso, sino que su intercesión es la que nos obtiene milagros, porque el milagro en realidad es Dios. Igual, a mí muchas veces no me gusta cuando hablamos, por ejemplo, de la Virgen de la Medalla Milagrosa o la Milagrosa, porque en realidad el milagroso es Dios. Ahora, claro, que lo hace a través de la intercesión de María, eso sí, pero no podemos confundir, ¿verdad? Porque a veces la gente se confunde y cuando decimos milagrosa es como que el santo es milagroso, como que la Virgen es milagrosa. El que hace los milagros es Dios. Y lo hace a través de la intercesión de los santos, sí. Muchas personas tienen más devociones a un santo porque obtienen más milagros de ese santo, sí, pero no porque ese santo sea milagroso, sino porque su intercesión es más poderosa, digamos, de alguna manera que otros, ¿verdad? O porque uno le tiene más devoción y obtiene más milagros de ese santo. Como les digo siempre, a mi mamá le gusta mucho Santa Maravilla de Jesús, que es de las Carmelitas Descalzas. Yo ni conocía mucho de ella, porque hay tantos santos que eso, pero le tiene mucha devoción y a ella, pues según mi madre, dice que le concede todo. Dice, no he pedido nada que no, y hay algunas cosas que tal vez no han llegado, pero ya vienen en camino, pero ella sabe que todo se lo ha concedido. Y es porque sabe que la intercesión de ella, ¿verdad? Por tener esa relación directa con esa santa, pues su intercesión le ayuda a obtener todo eso que quiere, pero sabe que todo eso lo obtiene de Dios. Y está consciente de que es Dios el que le está haciendo esos milagros o esas peticiones que está haciendo, pero como tiene mucha relación con este santo, o en este caso en esta santa, pues le tiene más devoción que tal vez otros santos y entonces pide siempre su intercesión, ¿verdad? Siempre les hago la anécdota de los amigos. Es como quien tiene un amigo como muy cercano y le dice, oye, mira, yo quiero pedirle a mi jefe tal cosa, pero porfa, tú también trata de, porque yo sé que a ti también te va a escuchar y que tú me vas a hacer el favor. Entonces lo mismo, ¿verdad? Esa amistad que tenemos con los santos para pedirle, oye, vete donde el jefe y trata de obtenerme tal cosa que yo necesito. Pero sabemos que al final es Dios el que lo hace y lo hace por su voluntad, o sea, si es la voluntad de Él, ¿verdad? Entonces, eso sí tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Ahora bien, la otra parte, donde dice que si no van con devoción le pasan cosas malas, no. No, porque las cosas malas no vienen de Dios ni vienen tampoco de los santos. Eso es una imagen de santería, donde, ojo, tienes que hacer esto porque si no te va a ir mal o te va a dar un mal de ojo o lo que sea. No tiene nada que ver con la religión católica eso. Eso ya es santería. Y todo esto que le ponen dinero, que le ponen oro, también es santería. Entonces, ojo con eso, no traten de caer en eso. Si hay santos y bueno, uno le tiene mucha devoción porque obtiene de Dios el milagro, bien, pero nada de que si no tienes devoción a ese santo, como si ese santo te pasaba algo malo, te vaya a hacer algo malo. No, porque ni Dios hace algo malo, ni mucho menos tampoco santos que no pueden hacer nada, ¿verdad? Simplemente lo que pueden hacer es interceder ante Dios
y si van a interceder, no van a interceder para que Dios haga algo malo, porque evidentemente Dios no hace nada malo. Entonces esa creencia está completamente errónea. Y lo de poner dinero, cosas de oro, etcétera, está equivocado. Eso lamentablemente es una creencia falsa. Los santos no requieren de dinero ni de cosas de oro. Lo que ellos quieren es que tú emplees tu dinero, sí, en cosas que sean válidas. No sé, vete y da una donación para gente pobre, vete y cómprale algo a una persona que está necesitada, pero no se lo pongas al santo, porque el santo no lo tiene que usar ni lo va a usar, no le interesa. Lo que Dios va a ver es tu corazón, un corazón misericordioso, entregado, y Dios te puede conceder aquello que pides, pero no porque pusiste un dinero a un santo, sino porque tu dinero lo empleaste de una buena manera, en una buena causa. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Buenas noches, Padre. Aquí en mi comunidad Santiago Apóstol, que es el patrono, nosotros, este día hay misa y se habla mucho de la vida y dice que la fe sin obras, o sea, la fe sin obras es muerta. Claro, sí, porque eso viene de la carta de Santiago y como sabemos, Santiago el Mayor, que es Santiago Apóstol que celebramos. Si mal no recuerdo, creo que es el 25 de agosto. Es que yo tengo tantas fechas de santos en la cabeza que a veces no lo recuerdo, pero creo que sí. Bueno, si tu comunidad es Santiago Apóstol, qué bonito, ¿verdad? Que puedas celebrar con toda la comunidad Santiago el Apóstol como patrono. Y claro, obviamente recuerden que la fe sin obras es muerta. Siempre tenemos que traducir nuestra fe en obras de caridad, en obras de bien. Y eso sí va a concedernos también a nosotros aquello que necesitamos si realmente hacemos las obras de bien. Es que acá se hace una novena el día de San Antonio, le hacen serenata, en la noche ponen marimba o más bien baile. No, pues yo no lo veo mal. No, es como un cumpleaños. O sea, si tú haces con un santo su día como si fuera el cumpleaños y si a alguna persona le hacemos una serenata y le cantamos y tal, pues también podemos hacerlo con el santo, ¿no? Yo no le veo ningún problema, no está mal, es como una celebración de un cumpleaños que tú le haces a tus hijos o a tu mamá o a tu papá, etcétera. Sí lo podemos hacer con un santo. No está mal ese acto, ¿ok? Ni tampoco es una adoración. Simplemente es como celebramos un cumpleaños. No estamos adorando a nadie. Si nosotros le damos una serenata, está el novio que le da una serenata a la novia, obviamente no es que está en ese momento idolatrándola ni nada, sino simplemente está manifestando su amor. Igual también cuando lo hacemos con un familiar nuestro y le llevamos unos mariachis, no estamos idolatrando a la persona ni adorando, simplemente estamos manifestando un cariño, un afecto que es muy normal que lo hagamos, solo que esto enoja un poco a los protestantes porque obviamente no entienden nuestro cariño por esas personas que han sido fieles a Dios y que se han mantenido fieles, pues nosotros las celebramos. Jorge Cáceres, sí, puedes opinar, claro que sí. No sé si tienen la opción de activar los micrófonos, déjame ver. Sí, bueno, ya ahora sí puedes abrir tu micrófono. Te escuchamos, Jorge. Buenas noches, padre Humberto, y buenas noches a los hermanos. Sepa disculpar un poquito tarde porque recién llego de mi trabajo. Padre, estoy escuchando y yo quiero comentar algo lo que pasa en Argentina. En nuestro país, en mi maravilloso país, Argentina, nosotros tenemos como patrona de Argentina a la Virgen de Luján. Pero cada provincia tiene su patrono. Por ejemplo, yo que vivo en la provincia de La Rioja, el patrono de nuestra provincia es San Nicolás de Bari. A su vez, padres viven a 400 kilómetros de la ciudad de la capital de La Rioja, en una ciudad que se llama Chiepes, que en lengua aborigen significa gente amiga. Allí, en la ciudad de Chepe, el patrono es San Juan Bautista, y en el departamento que se llama Rosario Vera Peñalosa, la patrona es la Virgen
la pura, limpia, inmaculada concepción de María, para más o menos ilustrar un poco. Pero yo a lo que voy, lo que quiero decirle a usted, que usted no sabe, ya lo dije en otras oportunidades, Ana, que ha disminuido los fieles católicos en Argentina y han aflorado muchas iglesias, con todo respeto lo digo, de eso de aflorar, iglesias evangélicas. Aquí usted no sabe que los católicos somos muchas veces atacados, porque por ejemplo yo he estado en mi domicilio, por ejemplo un día sábado, y han venido, yo atendí, y venían a predicar la palabra de Dios hermanos evangelistas. Yo dije, yo los escuché, pero yo les dije, aclaré que era católico. Cuando yo dije que era católico, es como que tienen un rechazo tan grande por los santos, y me parece justo a mí. Entonces yo comencé a hablarles de San Nicolás de Bari, de la Virgen Inmaculada Concepción, de María, y yo voy a esto, que ¿por qué algunas iglesias evangélicas atacan tanto a los santos, a las imágenes nuestras? Nosotros, como dijo usted y como se hace en todo el mundo, por ejemplo, el 8 de diciembre es el día de la Virgen Inmaculada Concepción en el mundo. Entonces, en la ciudad de Chepe, en el departamento Rosario de la Peñalosa, se hace una procesión que es grandísima, porque va mucha gente, y se hace la misa, la celebración de la misa. Es más, el 1 de enero son las fiestas patronales de San Nicolás de Bari en la provincia de La Rioja, las fiestas de verano, y el 1 de julio las fiestas de invierno del santo patrono. Pero inclusive, padre, aquí muchas iglesias han sido atacadas y han sido decapitados muchos santos. Entonces, esto venía de la dictadura militar también. Yo nunca comprendí por qué se ataca tanto a los santos. Entonces, eso quería yo comentarle a usted, porque es más, cuando yo hablo, yo amo la fe católica, amo mi iglesia, yo voy a defender siempre a la Virgen María, que se la ataca tanto, y siempre voy a defender a los santos que fueron servidores de la Iglesia Católica, y nosotros realizamos en las distintas parroquias en Argentina la celebración del día de cada santo. Y eso tiene que ser respetado por otras iglesias. Pero acá las iglesias evangélicas atacan mucho, mucho a la iglesia católica. Es lo que quería aportar, padre, y gracias por darme la oportunidad de dialogar con usted. Gracias a ti. Muy bien, claro, sí, lamentablemente los evangélicos siempre tienen ese discurso ya preparado y esa es una de las cosas que obviamente nos atacan, pero simplemente porque es algo que se han aprendido de memoria y siempre repiten lo mismo, lo mismo. Buenas noches, padre. Aquí en Colombia se celebra el día de la fiesta de San Pedro y San Pablo, pero muchas personas, bueno, 29 de junio, pero muchas personas hacen que esta celebración una fiesta, más bien para mí, un punto como una fiesta pagana. Tienes razón, vamos a hablar de eso. Sí, porque hacen fiesta y las personas toman, se emborrachan y toman el nombre de San Pedro y San Pablo. Sí, tienes toda la razón. Y de hecho, esta es una de las cosas que lamentablemente pasa en muchos pueblos, sobre todo que celebran las patronales. A ver, las patronales normalmente surgieron para celebrar la misa del patrono, si es San Pedro y San Pablo, si es la Virgen o si es San Santiago el Apóstol, el santo que sea, es para conmemorar el cumpleaños del santo y por lo tanto es normal que hagamos una fiesta, pero no es para exagerar. Es como el papá que quiere celebrarle el cumpleaños del hijo
y le prepara cosas bonitas, una piñata o lo que sea, y bien, pero se pone a beber, se emborracha, terminan muchas veces en actos que son violentos o cosas feas. Claro, aquí tenemos que estar muy, muy claros nosotros, porque el católico esto sí lo tiene que denunciar. O sea, los católicos tenemos que denunciar estas cosas. No podemos quedarnos simplemente callados como que, las patronales y ahora viene y lo que pasa, no. Los católicos debemos ser muy claros y debemos decir, a ver, esto no es patronal. O sea, lo que ustedes están haciendo es una fiesta mundana, es una fiesta pagana, es algo que no es el recuerdo del santo como debe ser. Recordar al santo es celebrar como si fuera su cumpleaños, una fiesta, recordarlo, si vamos a hacer un baile o lo que sea, pero todo tiene que ser bien de acuerdo a lo que el santo merece. Todo aquello que sea pagano es algo que nosotros podremos considerar es aprovecharse de la fiesta del santo para emborracharse y para hacer cosas, etcétera. Entonces, no podemos dejar que se aprovechen del santo porque lo que hacen es que manchan la imagen de la Iglesia Católica y manchan la imagen del santo. La fiesta no es para eso. La fiesta del santo es para celebrar su cumpleaños. Como les decía, es como el papá que celebra el cumpleaños de su hijo y se aprovecha de eso para beber y para invitar a no sé quién, a no sé qué más y jugar y empezar a hacer cosas que son indebidas. Eso es un aprovecharse. Eso no es tradición católica. Eso no es tradición de amor al santo. Eso es completamente pagano y no tiene nada que ver con nosotros y tenemos que divorciarnos de eso. O sea, tenemos que alejarnos de eso y decir, nosotros no aceptamos eso y no estamos de acuerdo absolutamente con eso. Muy bueno el tema que lo traes porque nosotros los católicos debemos ser muy claros con lo que realmente es la fiesta de un santo, que es la misa, antes que nada, número uno, la misa, la procesión, y después un compartir entre nosotros para celebrar al santo. Ya, todo lo demás es algo pagano que no tiene nada que ver con la fiesta del santo. Lo mismo pasa en Navidad. Hay gente que celebra Navidad en su casa y ni siquiera va a la iglesia. Entonces no es Navidad. Navidad es misa. Si hay una procesión o algún acto, etcétera, un canto del grupo de los niños del catecismo, etcétera, Oye, que lo que dice el sacerdote, que para recordar al santo, pues sí, obviamente, pero no podemos nosotros aprovecharnos de la celebración del santo para hacer un acto que es pagano, completamente pagano. Lo mismo pasa con las bodas, por ejemplo, las bodas por la iglesia. Muy bonita la boda en la iglesia, la misa muy bonita, todo, pero después muchas veces termina como una fiesta pagana, entonces no es un sacramento si termina como una fiesta pagana. Entonces las cosas tienen que ser, si son cristianas, tienen que ser cristianas. Y si no son cristianas, le quitamos el nombre de cristiano y decimos, eso no es una fiesta patronal, eso no es un sacramento, eso no es, porque lamentablemente así, igual los bautizos. Quien va a bautizar a la iglesia católica tiene que saber que el bautizo es una fiesta religiosa, no es una fiesta pagana. No es para que después se aprovechen a emborracharse y hacer cosas que son del mundo. El bautizo es para introducir al niño en la fe cristiana, para educarlo en la fe cristiana. Y si vamos a celebrar, pues qué bueno, celebrar con demás niños para recordar ese día como el nacimiento espiritual, ¿verdad? Una piñata, los niños y tal, pero no una fiesta pagana que vaya a desvirtuar completamente lo que es el sentido del sacramento. Muy bien. Gracias, Padre, por aclarar esto de no poner dinero a los santos. Yo, desde que empecé a leer la Biblia, hago obras con mis hermanos desamparados y el Padre Eterno me da tantas bendiciones. Me sorprendo, Padre, Dios Todopoderoso, tan misericordioso. Amén. Claro, la limosna nosotros tenemos que darla
al lugar adecuado. Colocarla delante de un santo, el santo no necesita eso. El santo no necesita eso. El santo lo que te pide es que seas como él. Si por ejemplo es San Francisco, que fue un hombre pobre, que vivió pobre y que se entregó a los más necesitados, no te está diciendo que le coloques delante unas monedas o unos billetes o nada, o oro o nada de eso. Él lo que te está diciendo es que imites su vida ayudando a las personas que tienen necesidad. Ayudando, por ejemplo, hay muchas instituciones que ayudan, la Cáritas, por ejemplo, que ayuda a los más necesitados, ¿verdad? Tenemos Cáritas en la iglesia, pero tenemos también otras organizaciones que ayudan a nivel también, inclusive a nivel internacional, como por ejemplo Save the Children, ¿no? Que ayuda a los niños alrededor del mundo y tal. Eso tenemos que tenerlo presente para que recordemos que Dios nos está llamando no a la santería, no a estos actos de espiritismo, sino que nos está llamando a imitarlo a Él, imitar su ejemplo, imitar a los santos. Muy bien, creo que las preguntas del chat ya se han agotado. Estuvo muy interesante este tema. Vamos a continuar ya más adelante porque obviamente hoy no nos da tiempo, pero sí vamos a continuar reforzándonos en el Antiguo Testamento. Ya el tiempo se nos va agotando. Parece que fue ayer cuando empezamos, pero la realidad es que el tiempo vuela y nos acercamos casi ya a la Navidad. Entonces vamos a tener unos poquitos lunes, pero en esos pocos lunes que nos quedan vamos a profundizar en los demás temas del Antiguo Testamento. Quiero hablarles también de las diferentes los diferentes enfoques, ¿verdad? En el Antiguo Testamento de los géneros literarios. Vamos a hablar de los libros sapienciales, vamos a hablar de los salmos, vamos a hablar también de los libros proféticos. Recuerden, ¿verdad? Los profetas mayores y los 12 profetas menores, los 4 profetas mayores y los 12 profetas menores. Vamos a hablar, como les decía, de los sapienciales y vamos a hablar también de los salmos que forman parte de los sapienciales o poéticos, como el Cantar de los Cantares, y vamos a hablar también de los libros proféticos. Nos quedan todavía unos cuantos lunes para hacer esa profundización. Entonces, nada, pues les recuerdo que el próximo lunes estaríamos hablando de esos temas y vamos a empezar profundizando esos diferentes libros del Antiguo Testamento para que cuando terminemos nuestras clases, antes de las posadas, ¿verdad? Que es la novena de Navidad, antes de que nos llegue la novena de Navidad, ya nosotros podamos haber profundizado en todos estos temas que son importantes del Antiguo Testamento. O sea, los libros proféticos, que son, como ustedes saben, 4 mayores, 12 menores, los libros sapienciales, que son varios, ustedes ya conocen el Cantar de los Cantares, los Salmos, Eclesiastés, Eclesiástico, etcétera, ¿verdad? Que son libros que se llaman sapienciales por la sabiduría, Proverbios, Eclesiástico, que es Siracide, ¿verdad? Y también vamos a darle, ¿verdad? Una visión general al Antiguo Testamento para después, el próximo semestre, comenzar a ver ya el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, las cartas, los hechos de los apóstoles y el Apocalipsis. Así que les dejo con esa linda noticia de que ya nos acercamos, ¿verdad? A temas muy interesantes. Sigamos profundizando en nuestra fe, porque tenemos que seguir aprendiendo cada día más de todo lo que el Señor nos está revelando a través de su palabra. Y bueno, ya nos quedan los últimos 15 minutos para los avisos y el descanso. Voy a darles la bendición para que puedan dormir en la paz del Señor.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno.